Después del Tratado de Versalles, se había concordado no volver a solucionar las diferencias con guerras de esa magnitud, y aparece un tipo llamado Hitler, que en este capítulo no lo ahondaremos, pero si te interesa que ahondemos en él, déjanoslo saber en los comentarios y en un próximo capítulo lo trataremos. Hitler compitió para las elecciones presidenciales de la República de Weimar en 1932, y aunque perdió, él alcanzó como los escaños suficientes para forzar al presidente reelecto, que es Paul von Hindenburg, a buscar una salida negociada, y así fue como Hitler logró convertirse en canciller el 30 de enero de 1933. En 1934, este presidente muere, y a lo que muere, Hitler ve su oportunidad de subir y construir la Alemania como un gran imperio nuevo. Cabe aclarar también que para este momento, el mundo entero había sufrido una caída gigante en la bolsa de valores en 1929, que eso afectó la economía de todo el mundo. Y Hitler fue como haciendo acuerdos con países, logrando expandirse, logrando fortalecerse, y países como Francia apoyaban estos acuerdos y como las demandas que Hitler iba poniendo para su poder y para el poder del nazismo. Porque realmente después de esa crisis económica, el mayor miedo no era que Alemania volviera a ser el monstruo que en algún momento intentó ser. El mayor miedo era que la Unión Soviética, que ya estaba empezando a emerger, se volviera la potencia que quería ser desde el Medio Oriente para acá. De esta forma, Hitler en marzo de 1938 empezó invadiendo Austria, y fue por la fuerza. Cuando lo logró, el 15 de marzo de 1939 también invadió Checoslovaquia. O sea, poco a poco él iba aumentando el poder de Alemania. Hitler fue formando alianzas con países como Italia, de nuevo, y Japón, porque resulta que en el Tratado de Versalles no quedaron muy conformes con las ventajas que recibieron después de esa guerra. Porque Italia por su parte le decían como no, es que usted primero fue de ellos y luego se nos vino a nosotros, y aunque nosotros ganamos, pues usted no merece las mismas ventajas que nosotros. Y con Japón pasaba algo parecido, tampoco estaba conforme con las ventajas que tuvieron. En este momento en Italia estaba al mando Mussolini, y él también era un autoritario como Hitler. Mussolini con Italia empezó también a invadir y a expandirse en lugares como Etiopía. Etiopía queda bien en África y no está tan cerquita, está bien metido. Entonces él tuvo que invadir bastante zona, y aunque le pusieron como sus tatequietos y intentaron colocarle sus pautas, él no le paró bolas a eso y simplemente siguió como si nada. Japón por su parte también empezó a invadir partes de China, como por ejemplo Manchuria. Y también, aunque intentaron ponerle sus pautas, no fue realmente algo que afectara o dijeron como oiga, es justificable entrar en una guerra por esto. Para entender un poco más el contexto, cabe aclarar que Polonia había firmado un tratado con Francia y con Gran Bretaña por si Alemania decidía atacarlo de nuevo. Entonces volver a ser como una especie de alianza de que si Alemania lo ataca a usted, ustedes me apoyan, si me ataca a mí, ustedes me apoyan, y así. Y en agosto de 1939 se firma un pacto con la Unión Soviética y Alemania para no agredirse entre ellas por si Alemania decidía invadir Polonia. Después de firmado esto, que se firmó en Moscú el 23 de agosto de 1939, el 1 de septiembre, o sea una semana después, Hitler invade Polonia. El 3 de septiembre, 2 días después, fue que países como Gran Bretaña y Francia dijeron está bien, nosotros también entramos en guerra contra la Alemania nazi de Hitler. El 17 de septiembre, o sea a los 15 días, la Unión Soviética, calladito, sin que nadie le dijera nada, empezó a invadir Polonia por el otro extremo. Y pues ahí no se podía meter Gran Bretaña ni Francia, porque el tratado era si Alemania los atacaba, no si la Unión Soviética. Entonces mientras tanto la Unión Soviética fue avanzando y fue invadiendo, y en ese caso invadieron la capital de Polonia, invadieron países como Letonia, Estonia y Lituania. En 1940 Alemania empieza a invadir Noruega y también Dinamarca. Y eso le dio una posición estratégica grandísima porque ya tenía todo el norte. Luego pasó a Holanda, Luxemburgo, Bélgica, para poder entrar e invadir Francia. Y el 14 de mayo entraron a París y entraron desfilando con música argentina y todo, y se firmó el armisticio entre Francia y Alemania. O sea, Francia básicamente se rindió ante Alemania y le cedió gran parte,
incluyendo la capital y toda la parte norte, quedándose ellos con la parte como de la mitad hacia abajo, hacia el sur, y la llamaron la Francia Libre. Gran Bretaña, para este momento, que no estaba muy bien parado económicamente tampoco, Alemania ya lo tenía rodeado con submarinos. Y pues obviamente no tenía ingreso para suministros, armamentos y demás. Y aunque estoy pasando por encima, ya que el tiempo es tan corto y son temas tan extensos, no puedo hablar de todo lo que realmente estaba pasando con el nazismo y todo lo que esto conllevó, como por ejemplo lo que es la discriminación racial, étnica, de sexo, todo lo que venía de la mano con los nazis, que eso nos da para tocar otro capítulo. Si también te interesa, déjalo saber en los comentarios. Hay masacres tan interesantes, tan fuertes y tan delicadas de tocar como lo fue el Holocausto o en general todos los campos de concentración. Pero bueno, siguiendo a grandes rasgos en esta Segunda Guerra Mundial, que tiene tanta información por abarcar, podemos pasar al 10 de junio de 1940, porque esta guerra básicamente se divide en dos lapsos. Desde 1938 hasta 1941, una primera parte en donde Alemania prácticamente se apoderó de toda Europa, y de 1941, donde a raíz de dos factores importantísimos, hasta 1945 empezó otro tipo de guerra, donde ya Alemania ya no estaba tan a la defensiva ofensiva, sino ya empezó a poco ir perdiendo todos los territorios y el gran poderío que alcanzó. El 10 de junio de 1940, Italia le declara la guerra a Francia y a Gran Bretaña, sobre todo en África, porque Italia se quería adueñar, bajo el poder de Mussolini, de todas las colonias que estos países tenían allá. Y aprovechando esta alianza con Italia, los nazis se fueron poco a poco abarcando de nuevo la Liga Balcánica de la cual hablamos en el anterior video. Entonces los nazis se fueron otra vez incorporando con Hungría, Bulgaria, Yugoslavia e incluso Grecia. En 1941 prácticamente Alemania tenía dominado toda Europa, pero entonces pasaron los dos factores importantes que mencionaba. Uno de ellos, empezó a invadir Rusia. O sea, fue capaz de romper el acuerdo que había hecho inicialmente de que usted y yo no nos hagamos duro para poder apoderarnos, y se les fue metiendo poco a poco y fueron entrando, llegaron hasta la capital, pero lo que ellos no se esperaban es que los rusos y la Unión Soviética fueran aguantando tanto, y a la par de que iban aguantando tanto también se venía el invierno, y el invierno en Rusia es algo muy fuerte que los alemanes ya no podían soportar, porque no solamente eran las batallas, sino también las batallas contra los fuertes climas. Y el segundo factor determinante fue que el 7 de diciembre de 1941, Japón, el otro aliado de Alemania, atacó la base naval estadounidense de Peace Harbor y empezó a expandirse por todo el Pacífico. Y justamente después del ataque, al otro día, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Como Alemania e Italia eran aliados de Japón, pues ellos también tenían que enfrentarse a Estados Unidos, lo cual hizo que Estados Unidos pues se metiera con los aliados primeros, que era Francia y Gran Bretaña. A partir de este momento podemos empezar a hablar del fin de estos países, porque en julio de 1943 las fuerzas aliadas, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, fueron al ataque, y por medio de una operación que se llamó Carne Picada, lograron hacer o engañar a los italianos pensando de que iban a desembarcar en Grecia. Italia inmediatamente mandó a muchos de sus soldados para Grecia, pero ellos realmente desembarcaron en Sicilia, o sea en Italia. Se les metieron, el rey italiano destituyó a Mussolini, lo metieron preso y puso en su lugar al mariscal Pietro Badoglio, quien fue quien firmó el armisticio con los aliados en septiembre de 1943. O sea, se fue el primer aliado de Alemania. Mussolini fue liberado gracias a Hitler en un operativo comandado y montó una república social al norte de Italia, lugar que todavía era propiedad de Alemania. Esta república que montó Mussolini tuvo una capital, que era la capital Salo, inclusive se conoce como la República de Salo. Cayó en abril de 1945 y los partisanos lo apresaron y lo fusilaron, inclusive lo pusieron de cabeza con sus principales cabecillas y junto a su esposa. Y pues Alemania todavía tenía Dinamarca, Noruega y algunos países centrales, pero ya lo tenían rodeado. Cuando se adueñaron de Italia, empezaron poco a poco a quitarle de Grecia en adelante. Ya habían recuperado Francia,
Básicamente él estaba encerrado. Según la versión oficial, el 30 de abril de 1945, Hitler junto a su esposa se dispararon y murieron en el búnker. Su cuerpo nadie lo vio porque lo incineraron y ya para acabar con eso. Hay muchas teorías relacionadas que dicen sobre el final real de Hitler. Para este momento solamente nos quedaba Japón, que era el tercero de los 3 aliados. Ellos se negaban a rendirse, para lo cual en este momento Estados Unidos ya los tenía muy arrinconados, y al negar a rendirse empezaron y lanzaron como ataque las grandes bombas a Hiroshima y Nagasaki, que ya fue el detonante oficial para 2 cosas. Uno, para que Japón se rindiera en agosto de 1945, y 2, como lo dice el filósofo español, para dejarnos un recuerdo tan poderoso, pero tan poderoso que realmente han pasado tantos años después de la Segunda Guerra, pasó incluso la Guerra Fría, y no hemos vuelto a iniciar una guerra mundial porque sabemos el dolor tan grande que estas bombas nos pueden llegar a causar.